Esteban de manera general cómo se iba a dar este proceso de acuerdo al tipo de hormona del cual estemos hablando. Entonces, la hormona del crecimiento, ¿se acuerdan qué tipo de hormona es? Exacto, hablamos de una hormona peptídica y aquí es importante porque vamos a tener nuestro pre-ARN mensajero. A partir de este vamos a tener una transcripción y aquí va a ser muy importante porque vamos a estar transcribiendo 5 exones que son los que nosotros tenemos aquí. Estos exones pues van a formarnos ahora sí el ARN mensajero de nuestra prehormona. En este caso, todo esto pues nosotros ya sabemos, ¿no? Está pasando en el núcleo. Una vez que ya tenemos este ARN mensajero de nuestra hormona, va a pasar hacia nuestro retículo endoplásmico rugoso. En esta parte, nosotros vamos a estar generando nuestra preprohormona, que son todos esos pasos que Esteban les fue explicando. Entonces, una vez que tenemos nuestra preprohormona, vamos a pasar a a la parte del sistema de Golgi y en esta parte ahora sí vamos a cambiarlo a una prohormona. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra prohormona, una vez que ya la tenemos, la vamos a estar empaquetando en en unos gránulos secretores. Entonces, una vez que nuestros gránulos secretores, ya vamos a tener ahora sí nuestra hormona del crecimiento. Es decir, ahora sí ya está empaquetada y ya está lista para poder liberarse. ¿Qué pasa? Tenemos aquí, todo eso pasa a nivel de nuestras células somatótropas, que es lo que ustedes ya se saben, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra hormona del crecimiento empaquetada, ¿qué es lo que sigue? Pues la tenemos que secretar. Pero para esto vamos a tener dos mecanismos principales. La primera va a ser una secreción a pulsos. Y entonces, esta secreción a pulsos va a estar muy relacionada con este esquemita que ustedes pueden ver aquí. Lo que pasa aquí es que vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, como diferentes piquitos, ¿no? Todos estos piquitos pues van a ser muy importantes porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablábamos de los ritmos circadianos, pues decíamos, están en función de la luz y de la oscuridad. Pero, ¿qué pasa? En este caso, la secreción de nuestra hormona del crecimiento, pues no tenemos aquí como una línea plana que nos indique que durante la luz no hay esta secreción, sino que al ser a pulsos significa que vamos a estar secretando hormona de crecimiento así, como por ratitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vemos que estos piquitos de secreción van a estar más elevados durante el sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están más grandes aquí porque generalmente tendríamos que dormir por la noche, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, ustedes llevan, digamos, una semana completa estudiando todos los días fisiología y se desvelan y así. Entonces, ustedes no se llegan a dormir como que un ratito en la tarde o algunas personas que tengan como la costumbre de después de comer tomar una siesta o algo así. ¿No les pasa o ustedes sí solo duermen durante la noche? Ustedes duermen, sí deben de dormir. Exacto, ¿no? O sea, ustedes como que no necesitan forzosamente tener oscuridad para poder dormir.
Y es lo mismo que pasaba, ¿no? A lo mejor ustedes cuando eran más chiquitos, a lo mejor sus abuelitas o sus tías o incluso sus mamás les decían, no, pues tienes que dormir porque si no duermes, no vas a crecer, ¿no? Entonces, o sea, cuando les decían eso, pues a lo mejor ustedes decían, ay, pues cómo el hecho de que yo crezca va a depender de si duermo o no duermo. Pues sí tenían razón. Mientras nosotros estamos durmiendo, se va a dar una secreción de hormona del crecimiento y es por eso que es importante que principalmente en las primeras etapas de la vida, es decir, durante la infancia, nosotros estemos durmiendo adecuadamente. Por eso muchas veces se hace mucho énfasis en que deben de dormir 8 horas diarias, mínimo, ¿no? Entonces, de aquí viene la importancia. Entonces, en la secreción de la hormona antidiurética, que es por pulsos, vamos a ver que está más relacionada con los ciclos de sueño y vigilia que con los ritmos circadianos. Y también vamos a tener una secreción jerárquica. En esta secreción jerárquica, pues vamos a tener la implicación del hipotálamo y de la hipófisis, ¿no? Principalmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues nosotros vamos a tener la liberación de esta hormona del crecimiento a través de nuestros núcleos. ¿Y qué pasaba? La hormona del crecimiento, ¿hacia dónde iba? ¿Hacia neurohipófisis o hacia adenohipófisis? Adenohipófisis, exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Tenemos esta conexión, ¿no? Vamos a comenzar con una liberación de hormona liberadora de hormona del crecimiento, que es la que viaja, ¿no? Viaja a través de los axones y una vez que llegamos hacia nuestras venas portales largas, ¿qué pasa? Viaja y una vez que llega a las células somatótropas, esta hormona liberadora de hormona del crecimiento va a estimularlas. ¿Y cómo las estimula? Pues nosotros tenemos aquí un receptor que de igual manera es acoplado a proteína G. ¿Qué va a pasar? La proteína G es de tipo S o proteína G estimulante que va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico. Una vez que aumentamos las concentraciones de AMP cíclico, también vamos a estar activando la proteína quinasa A. ¿Qué va a pasar? Vamos a favorecer la entrada de calcio. Entonces, si nosotros tenemos aquí la entrada de calcio, pues ya veíamos, el calcio nos va a estar favoreciendo la liberación vesicular. Y si nosotros ya estamos hablando de nuestras células somatótropas, ¿qué hormona íbamos a estar sintetizando en este nivel? Exacto, la hormona del crecimiento. Entonces, pues tiene sentido, ¿no? La hormona liberadora de hormona del crecimiento va a estar favoreciendo que nosotros estemos liberando hormona del crecimiento. Entonces, una vez que liberamos la hormona del crecimiento, pues ahora sí vamos a poder enviarla hacia la circulación sistémica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo les hablaba también de la somatostatina. La somatostatina también va a actuar a nivel de estas células somatótropas. ¿Y qué pasa? En este punto vamos a estar inhibiendo, aquí tenemos un receptor igual para somatostatina, que igual es receptor acoplado a proteína G, en este caso de tipo inhibidor, o proteína GI, y pues ¿qué va a pasar? Va a estar inhibiendo a nuestra adenilato ciclasa. Si inhibimos a nuestra adenilato ciclasa, también estamos disminuyendo la concentración de AMP cíclico. Si disminuimos la concentración de AMP cíclico, ya no estamos activando nuestra proteína quinasa A y entonces ya no estamos favoreciendo la entrada de calcio. Si no favorecemos la entrada de calcio, ¿qué pasa?
no podemos liberar hormona del crecimiento. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, entonces continuamos. Cuando nosotros hablamos de la hormona del crecimiento, pues estamos hablando de la regulación justo en este momento. También vamos a tener la implicación de otra hormona, que es la grelina. La grelina va a responder a un estímulo muy particular, que es el ayuno. Entonces, imagínense que ustedes se fueron a la facultad desde las 7 de la mañana, no desayunaron porque ya se les hacía tarde y ya son las, no sé, la 1 de la tarde y ustedes no han comido nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener una producción a nivel de la mucosa gástrica de grelina. Una vez que nosotros tenemos esta producción de grelina, la vamos a estar secretando a través de nuestros vasos sanguíneos. En nuestros vasos sanguíneos va a viajar y ¿qué es lo que pasa? Nosotros hablábamos de que nuestro sistema cardiovascular es todo un circuito, ¿no? O sea, como que le tiene que dar la vuelta a todo nuestro organismo. ¿Qué pasa? Esta sangre que va a llevar grelina va a estar estimulando a nivel de, pues primero de hipotálamo y después de adenohipófisis para que nosotros estemos secretando más hormona del crecimiento. Y aquí es importante esto porque vamos a ver que si nosotros, bueno, más adelante lo van a ver en la regulación de la masa corporal, pero esta hormona, la grelina, al ser una que se va a una hormona de tipo orexigénica, nos va a estimular el apetito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comemos más, pues también estamos ayudando al crecimiento o al aumento de la masa. Y el aumento de la masa corporal también va a estar relacionado con nuestra hormona del crecimiento. Entonces, esa es la relación que nosotros tenemos con la grelina. Es por eso que si ustedes se salen a esas horas de su casa y están en la facultad hasta tarde, pues les da hambre. Ustedes quieren comer algo porque evidentemente no comieron y eso se da principalmente por la acción de nuestra grelina. ¿Tienen una duda con la grelina? No, va. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la somatostatina. La somatostatina, recuerden que iba a ser una hormona que iba a estar siendo producida a nivel del hipotálamo en nuestro paraventricular y también nuestro núcleo preóptico. ¿Qué pasaba? Esta no va a ser la única fuente de somatostatina, sino que también a nivel de páncreas vamos a estar produciendo esta hormona. Pero tenemos otras dos fuentes. También nuestras células de nuestro estómago la estamos produciendo y también se dice que proviene de algunas otras áreas de nuestro encéfalo. Entonces, ustedes ya saben, la somatostatina tiene principalmente una actividad inhibitoria y esta actividad inhibitoria va a ser con la hormona del crecimiento. Entonces, pues recuerden, somatostatina inhibe la secreción de hormona del crecimiento. Eso es lo que más les debe de quedar claro de esta hormona. Entonces, ahora sí, ya hablando sobre los efectos que va a tener la hormona del crecimiento, vamos a poder tener unos a corto y otros a largo plazo. En los que son a corto plazo, vamos a poder denominarlos como efectos diabetogénicos o también efectos antiinsulínicos. Y a lo mejor aquí
como que no les va a hacer mucho sentido, porque pues si nosotros hablamos de crecimiento, y pues no solo hablamos del lineal, sino que también hablamos del crecimiento corporal. Entonces, a lo mejor no les haga mucho sentido, pero ahorita lo van a entender mejor. Cuando nosotros hablamos de estos efectos a corto plazo de la hormona antidiurética, van a ser principalmente en tejido adiposo, en músculo, pero también en los hepatocitos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a estimular la lipólisis en el tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa en la lipólisis? Pues vamos a estar degradando los lípidos, ¿no? ¿Y qué pasa aquí también en los músculos? Inhibimos esta captación de glucosa. Una vez que nosotros inhibimos la captación de glucosa, pues estamos hablando de algunos efectos que pues como que no nos harían mucho sentido en una primera instancia de la hormona del crecimiento, porque también estamos aquí estimulando la gluconeogénesis. Entonces, estimulamos la gluconeogénesis, inhibimos la captación de glucosa, pero también estimulamos la lipólisis. Entonces, si ustedes se dieran cuenta, más adelante yo creo lo van a ver, vamos a poder considerarlos como estos efectos diabetogénicos porque se van a parecer a todos esos efectos que vamos a tener principalmente en diabetes. Entonces, ustedes también ya lo verán más adelante, pero la insulina es uno de los medicamentos o de las sustancias que se van a utilizar principalmente en estos pacientes. Entonces, si hablamos de efectos antiinsulínicos, pues sería lo mismo que nosotros digamos que son diabetogénicos. Pero ¿qué pasa? Estos efectos son importantes. Yo creo que sí es importante que los anoten porque pues igual y sí se los pueden preguntar, pero lo más importante va a ser esto, los efectos a largo plazo de la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Estos efectos a largo plazo de la hormona del crecimiento van a estar en función de nuestro factor de crecimiento similar a la insulina. Y ahorita vamos a ver por qué. Nuestra hormona de crecimiento, pues yo les mencionaba, ¿no? En el efecto, en el órgano diana, ustedes decían, no, pues va a ser en huesos y también en músculos. Pero yo les decía que no, que el órgano diana principal iba a ser el de los, bueno, en el hígado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues nosotros vamos a tener en el hígado un aumento de la secreción de este factor de crecimiento similar a la insulina. Pero ustedes pueden ver aquí que también tenemos una función de este factor a nivel de músculo, de hueso y de cartílago principalmente. Pero esta actividad a nivel de músculo, hueso y cartílago va a poder ser de dos tipos, tanto parácrina como autócrina. ¿Y qué pasa aquí? Pues estas dos vías, a final de cuentas, nos van a dar como resultado un crecimiento tisular local, es decir, el crecimiento va a ser únicamente y específicamente en el lugar en el cual llegue. Pero ¿qué pasa? También tenemos una vía que va hacia nuestro hígado. Y esta es una parte pues muy importante porque va a ser una vía endocrina, ¿no? Y cuando nosotros decimos que es endocrina es porque se va a estar llevando a través de nuestra sangre. Y tenemos dos órganos en los cuales se van a estar estimulando. Vamos a tener un efecto en la hipófisis que nos va a estar ayudando a inhibir la secreción de hormona del crecimiento. ¿Y qué pasa aquí? Pues nosotros decíamos, ¿no? Como que este factor va a ser el que va a estar realizando tal cual las funciones de crecimiento. La hormona del crecimiento nos va a estimular al hígado y el hígado va a producir este factor, que este factor es el que va a estar actuando a nivel de todos nuestros órganos
que nosotros ya sabemos, como el hueso, el músculo y todo eso, para ahora sí generar un crecimiento. Entonces, nosotros vamos a tener un mecanismo inhibitorio a la secreción de hormona del crecimiento y lo vamos a ver más adelante en la retroalimentación, pero también nos va a estar ayudando a inhibir a nivel de hipotálamo la secreción de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Y pues como que va haciendo sentido, ¿no? Si yo estoy inhibiendo a nivel de hipófisis, también estoy inhibiendo a nivel de hipotálamo. Pero ¿qué pasa? También vamos a tener un efecto estimulante igual a nivel de hipotálamo, pero en este caso vamos a estar estimulando la secreción de somatostatina. Entonces, ustedes recuerden qué efecto tenía la somatostatina sobre la hormona del crecimiento. Inhibitorio, exacto. Entonces, aquí como que a lo mejor ustedes dicen, pues si ese factor nos ayuda al crecimiento, ¿cómo es que está inhibiendo a la hormona del crecimiento? Pero, pues ahorita que nosotros veamos toda la retroalimentación, van a poder entender ese efecto y que es muy importante, pues principalmente en la regulación. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con esta parte de los efectos que vean. Nosotros tenemos aquí nuestra hormona del crecimiento. ¿Qué pasa con la hormona del crecimiento? Vamos a tener principalmente los efectos a corto plazo, que es disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis y también pues tenemos la gluconeogénesis. Pero vean, aquí la hormona del crecimiento también actúa a nivel de músculo. Pero esta actividad a nivel de músculo no es directamente por la hormona del crecimiento, sino que primero estimulamos a nuestro hígado, el hígado produce factor de crecimiento similar a la insulina y vean, ahora sí actúa directamente sobre el músculo y nos va a ayudar a la captación de glucosa y de aminoácidos, pero también a la síntesis de proteínas. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos todos estos factores y los combinamos? Tenemos un aumento en la masa muscular. Entonces, ese es el efecto, el aumento en nuestra masa muscular. Pero también tenemos otra vía, ¿no? Y es el que generalmente pensamos cuando hablamos de hormona del crecimiento. Pero vean, el factor de crecimiento similar a la insulina va a estar actuando principalmente a nivel de los condrocitos y nos va a ayudar a la captación de aminoácidos, a la síntesis de proteínas, síntesis de ADN y ARN, también a la producción de condroitin sulfato, el aumento de la colágena y también al número y al tamaño de las células. Pero, ¿qué pasa? Ustedes recordarán esto, ¿no? Número y tamaño celulares en aumento, que es lo que yo les mencionaba del crecimiento. El crecimiento se va a dar a expensa de hiperplasia y de hipertrofia. Entonces, es justamente esta partecita. Entonces, ahora sí, podemos ver que esto principalmente nos va a ayudar en el crecimiento lineal, es decir, en el aumento de la estatura. Pero sí es importante que vean, principalmente todos estos efectos se van a dar gracias a nuestro factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya casi acabamos. Va. Entonces, continuamos ahora sí con nuestra retroalimentación de la hormona del crecimiento. Y aquí es cuando yo les mencionaba todos esos efectos o esa vía que iba a tomar el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Que era principalmente inhibitorio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una estimulación de nuestras neuronas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estimulamos
y tenemos la síntesis de hormona liberadora de hormona del crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Llega a la eminencia media, después viaja a través de nuestras venas portales largas, llega a nuestras células somatótropas. Aquí es en donde nosotros comenzamos a producir hormona del crecimiento. ¿Y qué pasa? La hormona del crecimiento viaja hacia nuestros órganos o tejidos diana. Entonces, eso es como la síntesis y secreción, ¿no? Pero ¿qué pasa? A nivel de nuestro órgano diana, nosotros vamos a estar produciendo, ahora sí, nuestro factor de crecimiento similar a la insulina. Pero ¿qué pasa? Este factor de crecimiento similar a la insulina, pues va a ejercer ahora sí una retroalimentación de tipo negativo. Este factor pues va a tener una retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo. ¿Y aquí qué va a pasar? Pues va a estar inhibiendo de manera indirecta la liberación de hormona del crecimiento. ¿Pero cómo se va a dar esto? Pues porque a este nivel, recuerden, nosotros tenemos la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Entonces, no estamos liberando aquí esta hormona. ¿Pero qué pasa? Pues como que dice, no es suficiente. Y entonces, este mismo factor de crecimiento similar a la insulina va a estar actuando a nivel de nuestras células somatótropas. ¿Y aquí qué va a hacer? Va a inhibir la liberación de hormona del crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo inhibo a estos dos? Pues aquí ya no voy a tener hormona liberadora de hormona del crecimiento. Entonces, si yo ya no tengo esta hormona, pues ya no tengo cómo estimular a mis células somatótropas. Imagínense que de pura casualidad yo guardé una pequeña cantidad de hormona del crecimiento en estas células. Pues si yo llego con el factor de crecimiento similar a la insulina y lo inhibo, pues tampoco voy a tener esa liberación de hormona del crecimiento. Entonces, a pesar de que yo tenga como la maquinaria para poder hacerlo, pues yo necesito tener como un equilibrio, ¿no? Recuerden, nosotros necesitamos buscar este equilibrio para poder tener como una regulación. ¿Y qué va a pasar? La hormona del crecimiento también tiene una retroalimentación negativa y vamos a decir que es corta, porque la misma hormona del crecimiento va a estar inhibiendo la liberación de más hormona del crecimiento. Entonces, eso es lo que pasa. Y esto es en la retroalimentación negativa. Y también tenemos, pues aquí, como ya saben, la interacción de la somatostatina, que también nos va a estar inhibiendo la liberación de hormona del crecimiento. ¿Tienen dudas? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pasar con la última parte, que es la correlación clínica. Aquí va a ser importante que nosotros hablemos de dos enfermedades, el enanismo y también el gigantismo. Ahora aquí, yo les pregunto, nosotros hablábamos de que debíamos tener como un balance, pues no equilibrio, pero sí como buscar una regulación en la liberación de hormona del crecimiento. Entonces, vamos a ver que tanto la hormona del crecimiento como el factor de crecimiento similar a la insulina van a ir muy de la mano. Entonces, en el enanismo, ¿ustedes cómo creen que vamos a encontrar los valores de estas hormonas? Normal, elevado, disminuidos, ¿no? Y pues este está fácil. Nosotros en el enanismo vamos a tener una disminución
de hormona del crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de la hormona del crecimiento, no vamos a poder estar estimulando para la producción de nuestro factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Vamos a poder observar que estas dos patologías, tanto el enanismo como el gigantismo, se van a dar durante la infancia. Es importante que recuerden eso, es durante la infancia. Y en el enanismo, pues nosotros podríamos encontrar a un paciente con este fenotipo. Vamos a poder observar que vamos a tener una disminución en la estatura principalmente, pero también podemos tener como dos variantes, una que es proporcional y una que es desproporcionada. Aquí, pues la única diferencia entre esas dos variantes es que, por ejemplo, todo el tórax podría estar en un desequilibrio con relación en la longitud de las extremidades. Y si no tenemos uno que sea desproporcionado, pues estarían, pues precisamente tendrían como correspondencia. Pero eso pasa en el enanismo, ¿no? Y es como fácil de recordarlo. Se dice que en estos pacientes generalmente vamos a tener que no alcanzan una altura mayor de 1,20 m, 1,30 m, dependiendo de la literatura varía, pero pues sí son estos pacientitos que nosotros vamos a poder observar con talla baja. ¿Y qué es lo que pasa en el gigantismo? ¿Ustedes cómo creen que ahora van a estar los valores tanto de hormona del crecimiento como del factor de crecimiento similar a la insulina? Exacto, estarían elevados, ¿no? Ya vimos, esto va de la mano y entonces el fenotipo que nosotros vamos a tener en estos pacientitos, pues van a ser todos estos que nosotros podemos encontrar con una talla pues extremadamente alta, ¿no? Mayor a la del promedio. ¿Qué pasa aquí? Pues podemos ver que en estos pacientes generalmente se da durante la infancia, pero pues esto puede continuar si no se da un tratamiento. Y es importante que ustedes vean que en estos pacientitos pues no se nota como tanto una diferencia o una malformación en cuanto a las extremidades. Podemos ver que, o sea, sí son pacientes muy altos, pero no tienen como tal unas deformidades, ¿no? Y aquí nosotros tenemos una variante que es la acromegalia. En la acromegalia, lo que nosotros tenemos es un aumento en la hormona del crecimiento. Entonces, esta acromegalia pues se va a dar en pacientes en la edad adulta. Generalmente a partir de la tercera década de la vida se puede llegar a encontrar y se refiere que es aproximadamente hasta la sexta década de la vida igual. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de la hormona del crecimiento, pues nosotros veíamos, ¿no? Como que nosotros tenemos diferentes etapas para el crecimiento. Y si ustedes se acuerdan, pues veíamos que principalmente los huesos, los músculos y los cartílagos se desarrollaban o crecían principalmente en la infancia. Entonces, pues en estos pacientes que ya están a partir de los 30 años, pues no vamos a poder encontrar un cambio en el crecimiento lineal, sino que aquí vamos a poder estar implicando a los otros órganos y células que pues ya veíamos que iban a estar en crecimiento durante toda la vida. Y uno que destaca es la piel. Entonces, por eso nosotros podemos llegar a observar que van a llegar estos pacientes con un fenotipo como este, y cuando se hace como toda la anamnesis, los pacientes van a referir que pues antes su fenotipo era diferente, ¿no? Por ejemplo, esta paciente antes tenía este fenotipo y entonces si nos damos cuenta,
podemos observar que el cambio en la facies es muy marcado. ¿Qué pasa? Vean la nariz, está como más grande, también a nivel del maxilar está más protruido y también eso podemos observarlo en las extremidades, principalmente en las manos. Aquí lo podemos observar. Esta es una mano pues con un crecimiento adecuado y esta mano pues sería la de un paciente con acromegalia. Entonces, es importante decir la diferencia entre estos y para todas estas enfermedades vamos a tener que pueden ser tanto genéticas, pero también pueden tener alguna enfermedad subyacente. Con esto, lo más común es que sean pacientes que tienen algún tumor, ya sea principalmente se da un tumor en la adenohipófisis y entonces esto nos genera estas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes pues es un aumento en la hormona del crecimiento, pero en el enanismo pues tendríamos una deficiencia. Y pues no sé si tengan alguna duda. Mm, Bueno, pues entonces, si ya no tienen ninguna duda, aquí les dejo las referencias. Tal vez lo pueden ver así como mucho, pero es porque algunos son diferentes capítulos de un mismo libro. Entonces, más fácil, así pueden ver los libros que utilicé. Em, y pues nada más desearles mucho éxito en su examen. Espero que les vaya muy bien y que estudien pues para siempre, no nada más para el examen. Aquí les dejo las redes sociales de la academia para que pues nos vayan a seguir por ahí. Igual ahorita pueden ver algunos quizzes para que puedan repasar. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Y una disculpa por el tiempo, pero creo que sí era necesario que entendieran bien esa parte. Muchas gracias, Yari.